Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo diré: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Me dijo: Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, muchas veces anunciamos o repetimos las palabras del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Queremos que con tu sabiduría nos ayudes a de verdad creer que el Cordero quita el pecado de nuestra vida. Ayúdanos a asumir lo que ese Cordero nos enseña, ese Cordero que no solo es comida, sino que es palabra de vida eterna. Amén. Bien, hermanos, hoy escuchamos en el Evangelio a Juan el Bautista que ve a Jesús venir hacia él, y pues al venir Jesús hacia él nos trae unas palabras muy, pudiéramos decirlo, coloquiales, muy comunes. Esa es la palabra, comunes dentro de la liturgia de la Eucaristía. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son las palabras que utiliza el sacerdote cuando el pan y el vino dejó de ser pan y vino y se convierte en el cuerpo y la sangre, en el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que pues se refieren a una persona, a la divinidad de Jesús, y que pues al dirigirse a esa divinidad del Señor, pues ahora, ¿qué función, qué sentido tiene el que Jesús o Dios se abaje a nosotros en la presencia de un pedazo de pan y de un poco de vino? Y bien lo dice entonces San Juan: el que quita el pecado del mundo. Pues simbólicamente el Cordero, cuando los pastores, ¿verdad? Un pastor cuida de un rebaño, pues cuida de las ovejas, primero porque dan lana, y segundo porque pues tiene como finalidad comerse su carne, comer el animal. Pues este Cordero es ese mismo que se ofrece, ¿verdad? Como alimento para, dice San Juan, el que quita el pecado del mundo, para quitar el pecado del mundo. Y por eso, pues a nosotros nos hace pensar precisamente en qué tanto pecado ha quitado ese Cordero de Dios de mi vida, y por qué todavía hay pecado en mi corazón. ¿Cuándo sentimos que Dios quita el pecado de nosotros? Pues ese Cordero nos mueve, nos lleva a poder tener una conversión, un arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Ese Cordero nos mueve a que pues hagamos oración, a que nos confesemos, a que tengamos propósitos
prácticas que nos van a ayudar precisamente con la gracia, la ayuda de Dios, con ese alimento, a ir quitando el pecado del mundo. Y por eso nos lo decía incluso la primera lectura. La primera lectura nos dice que todo el que permanece en él, es decir, el que permanece en ese Cordero, no peca. Entonces, Padre, pero ¿quién no peca? Todos pecamos. Claro, todos pecamos. Pero ¿cuánto nos esforzamos? ¿Y cuánto de esos esfuerzos valen la pena y traen consigo, verdad? El no fallar, el no ofender a Dios, el no cometer pecado. ¿Cuántas de esas veces en las que nosotros permanecemos, verdad, en el Señor, nos ayuda a no pecar? ¿Por qué pecamos mucho? Porque a lo mejor nos falta permanecer de verdad en el Señor. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Yo solo quizás a lo mejor ser muy repetitivo, decir mucho las cosas, pero eso nos hace pensar cuando escuchamos, ay, el Padre va a decir lo mismo. Sí, hay que ir a misa, sí, hay que orar, sí, hay que confesarse, sí, hay que hacer caridad. El Padre va a decir lo mismo. Bueno, eso mismo que yo digo, puede que lo repita mucho, pero eso mismo que yo digo, ¿cuánto tú lo repites? ¿Cuánto tú lo vives? ¿Cuánto lo haces? Es decir, eso de yo decir, hay que orar mucho, oras mucho, haces oración para permanecer en el Señor. Eso que yo digo, hay que ir a misa, hay que vivir la Eucaristía para ver al Cordero de Dios. Lo haces, lo repites. Eso de confesarse, que lo digo mucho, para quitar el pecado de nuestra vida, lo haces. Y así cada uno de nosotros piensa, reflexiona, puede meditar de lo que entonces, lo que implica permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor, pues es todas esas cosas, que yo quizás repito mucho, sí, pero que pues en realidad son las que nos van a permitir permanecer en el Señor. Puede que sea, ¿verdad?, fastidioso repetir. ¿Cuántas veces en la casa al muchacho, a la muchacha, a la hija, hay que decirle, hija, ¿tendió la cama? Hija, ¿limpió el cuarto? Hija, ¿hizo la tarea? ¿Verdad? Porque hay que enseñarla, hay que aprenderla, hay que repetirle. Y a veces uno dice, me cansé, no más, no le digo más. Y el otro día la estoy otra vez repitiendo. Eso nos sucede a nosotros. Y fíjese que ya a nosotros cuando crecemos, ya nadie nos dice, tienda la cama, haga el almuerzo, lave la ropa, limpie la casa, vaya a trabajar. Prácticamente ya uno en el crecimiento nadie nos dice lo que hay que hacer, ¿verdad? En el seminario, en mi formación, ¿qué nos decían los padres? Hay que ir a misa, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que limpiar, hay que hacer servicio. A nosotros pocos quizás nos dicen, vaya a trabajar, ¿verdad? Haga el almuerzo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos aprendido. Bueno, cuando nosotros permanecemos en el Señor, es decir, sin que nadie nos diga, tiene que orar, porque vemos que es algo necesario. Tiene que confesarse porque es algo necesario. Tiene que ir a misa porque es algo necesario. Aunque nos lo repitan y lo estamos haciendo, no nos parecerá fastidio. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, Él que nos ayude, porque queremos permanecer en Él para no pecar, para estar en gracia de Dios. Qué bonito es que mientras más permanecemos en el Señor, menos pecamos. Y somos ejemplo, somos testimonio. ¿Cómo mueve el testimonio? A veces uno mismo se admira, ¿verdad?, de que alguien diga cosas bonitas de uno. Y uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir, qué digo yo. Mire, esta persona me está echando elogios y me está, ¿verdad?, reconociendo, pero me da pena, me da vergüenza, no sé qué decir ni qué hacer. Eso es humildad. Y entonces esas cosas necesitamos que precisamente, queridos hermanos, vivirlas, experimentarlas,
preocupémonos. Puede que pues nadie nos diga nada, pero si nadie nos dice nada, pues tengamos conciencia de que yo lo hice, lo estoy haciendo bien, me estoy esforzando. Tengamos la conciencia de que si nadie me dice, es o porque a nadie le importa, solo a Dios, o porque de verdad no estoy haciendo nada. Que Dios nos bendiga y que hoy podamos precisamente una vez más reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.